Hoy vamos a ver la práctica número 12, que consiste en soldar en posición descendente, vertical descendente, o sea, de arriba hacia abajo. Este método se emplea muy poco, aunque a veces, sobre todo en lo que se llama carpintería metálica o cerrajería, se suele emplear con gran difusión en cuanto los montajes se refieren. Quiere decir que como la resistencia que se necesita no es muy grande, pues aunque salgan ligeros poros alguna vez, no tiene la menor importancia. Ahora bien, existen electrodos especiales que son para soldar en descendente, que son a base de rutilo orgánico y que van estupendamente. Vamos a decir que no son los actuales que solemos soldar, como en este caso el rutilo que estamos empleando, pero este electrodo también vale perfectamente para soldar, tanto el de 2,5 como el de 3,25. Bien, en el caso de las chapas, podemos utilizar chapas de 2 o 3 milímetros de espesor y una anchura de 40 o 60 milímetros. Y en los perfiles, pues un perfil de 1,5 milímetros de espesor y lo que es un lateral con otro, lo que digo que se emplea en carpintería metálica, y lo que sí es cierto que nunca o casi nunca se emplea una soldadura completa, sino que van en módulos de 50 milímetros aproximadamente. Quiere decir que va por pasos o por zonas la soldadura. Y en cuanto a un ángulo interior, exactamente igual. Siempre se suelda por puntos. Sobre todo para unir un módulo con otro, pues empleamos unos puntos que pueden darse cada 30 o 40 o 50 milímetros de separación y con unas longitudes entre 40 y 50 milímetros aproximadamente. Bien, pues el hecho es, ya digo, como se trata de una soldadura que no es de gran responsabilidad, pero sí que es interesante porque muchas veces a lo mejor cada uno o bien en su casa o bien en su taller o bien en su casa de campo puede aparecer una, por decir así, una chapuza, pues procuraremos que esa chapuza pues salga lo más adecuadamente posible. Utilizaremos el electrodo de 2,5, puesto que para esta chapa con este electrodo es suficiente. Luego lo cambiaremos, lo colocaremos en la misma posición para tener más facilidad de manejo con el mismo. Y entonces puntearemos las piezas como habitualmente lo hacemos, pues con 3 puntos, que es suficiente para esto, un punto de unos 2 centímetros en el centro y otros 2 centímetros en la orilla, bien fundido, con ligero exceso de intensidad para que quede poco material y podamos pasar por ellos la misma soldadura. La intensidad que vamos a emplear aproximadamente es ligeramente superior a la que se suele emplear en posición horizontal, en este caso entre 70 y 95 amperios aproximadamente. Y si utilizamos un electrodo de 3,25, emplearemos entre 110 y 130 amperios. Prácticamente lo mismo, pero nos iremos más al 130 que al 110. Ya digo que también esto suele depender del soldador y de la colocación del electrodo, como lo tenga, y su habilidad. La posición, pues igual que hemos dicho antes, la posición en este caso es aproximadamente de 80 a 90 grados. Subimos un poco más, incluso a veces puede ser un ángulo, vamos a decir, de hacia arriba, de 100 o 105 grados en sentido de avance, lo cual a veces sí que es importante porque hace que la escoria vaya más arriba y por lo tanto no se nos descuelgue tan a menudo, porque ese es el verdadero problema a la hora de soldar descendente, que la escoria tiende a adelantársenos porque por gravedad suele escurrirse y por lo tanto llega un momento en que esta es la cantidad de escoria que se nos acumula que tenemos que dejar el arco, cortar el arco y picar la escoria y volver a empalmar. Pero ya digo que eso no tiene la menor importancia, puesto que esta soldadura se emplea para piezas de poca responsabilidad y que generalmente se hace en
vamos a decir, en trazos o tramos de unos 50 milímetros aproximadamente. La técnica operatoria es muy simple, simplemente cebamos el arco y vamos poco a poco avanzando con un ligero balanceo, muy pequeño balanceo, para así hacer que el arco no se concentre mucho el calor en una zona y se nos descuelgue el material, aunque realmente este material más actúa por descolgamiento que por fusión. Pero bueno, lo que nos importa es que no se nos adelante la escoria demasiado y nos interrumpa el arco constantemente. Y en el ángulo interior, por ejemplo, como sería cuando colocamos dos tubos, pues exactamente igual. Lo que pasa que el ángulo interior, al tener dos chapas en ángulo, forma un radio el cordón, con lo cual no se descuelga tanto como cuando se trata de soldar la chapa a tope, que lógicamente en una chapa en plano o a tope, pues se viene a descolgar más porque es más fácil, no tiene un agarre real la gota fundida. El empalme ya no es una técnica habitual la que empleamos normalmente, puesto que aquí sí que es cierto de que limpiamos el cráter, damos vamos a decir, un arco largo y no hacemos el movimiento tradicional, sino simplemente empleamos al lado del arco y rápidamente empezamos a bajar por la sencilla razón de que si no se nos vuelve a acumular esa escoria pastosa, porque es la primera cuando el suelo está más, vamos a decir, más frío, y lógicamente entonces tenemos el problema de que la escoria esa nos va a caer, esa bola nos va a caer al electrodo y nos va a interrumpir el arco, en cuyo caso nos va a producir una inclusión de escoria que ya explicaremos más adelante. Práctica número 12. Vamos a realizar una práctica y observamos también algún pequeño poro en estas zonas, pero los empalmes están perfectamente realizados.